Muy buenos días, estimados oyentes. Les damos la bienvenida aquí a nuestro programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y dijimos que los invitamos a caminar a través de la vida espiritual, que caminemos juntos. Hoy estamos acá para caminar con ustedes, Miguel, Manuel, Félix, quienes habla José, y en los controles, ajustando y poniéndolo al aire al programa, Roberto Molina. Hechas estas presentaciones, queremos poner el tema que vamos a desarrollar hoy y que a lo largo del programa va a tener distintos aspectos que se van a tocar. Queremos hablar de los postulados de CAF. Y voy a leer el primer postulado, que dice así: el principio fundamental del universo, Dios, trasciende nuestra comprensión actual. Punto. Bien cortito, pero para pensar mucho, ¿no? Para fundamentar, digamos, los postulados en CAF, está el hecho de que CAF es, en su doctrina, no tiene dogmas. Tiene estos principios. Tiene postulados y tiene principios fundamentales que luego lo vamos a mencionar. No sé si llegaremos en esta oportunidad. El primer postulado lo mencionó José. Y el segundo es tener conciencia. Nosotros tenemos conciencia a diferencia de los animales. Los animales no tienen conciencia de sí. El hombre tiene conciencia de sí. Por lo tanto, tiene una percepción inteligente de uno mismo y su campo de acción está dado por su voluntad, mientras en los animales está dado por el instinto. Entonces, esa voluntad, esa conciencia, es la capacidad de proponernos objetivos para realizar. Los seres humanos, todos, sin excepción, tenemos innumerables posibilidades respecto de nuestro desenvolvimiento. Eso está en nuestras manos. En estos postulados, nosotros vemos en ese primero que se leyó recién, podría interpretarse, digamos, si uno no está imbuido del tema, de que entonces no valdría la pena usar el intelecto o razonar, porque nuestra mente no puede entender qué es Dios, cuál es el principio fundamental del universo. Esta es una abstracción hecha intelectualmente. Y es importante para nosotros destacar que para todo ser humano es importante desenvolver nuestro intelecto, desenvolver nuestra comprensión, indagar, hacer funcionar el razonamiento, darnos cuenta de las cosas. Recién se mencionó, ¿no es cierto?, el tener conciencia. Bueno, todo esto que nosotros podemos decir, lo decimos gracias a que tenemos un intelecto, gracias a que nuestras funciones mentales, racionales y emocionales funcionan más o menos bien. Entonces, no es la negación de esta función. Lo que sí, uno si de antemano sabe cuáles los límites con que cuenta, las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance, sabemos a dónde estamos yendo. Tenemos ejemplos en la historia de grandes seres que precisamente a través de un razonamiento muy estricto se acercan muchísimo a Dios, digamos a la concepción de Dios. Pero llega un punto en que saltan por encima de eso para unirse con lo divino a su modo, diríamos, y ya dejan atrás el intelecto.
pero para llegar a ese punto hubo que usarlo a fondo. Es decir, Dios, como principio fundamental del universo, está más allá de nuestra comprensión humana. Pero no significa ni niega todo el esfuerzo que como seres humanos podemos hacer desde distintos ámbitos y modos para llegar a Dios. Y históricamente hay muchas personas, muchas almas que han logrado esa unión con lo divino, quizás no absoluta ni total, porque algunos dicen que solamente después de dejar el cuerpo físico uno puede acercarse a una cosa así, pero dentro de lo que es posible para el ser humano actual en esta tierra, sí lo han logrado. Sí, otro modo también de ver este postulado, complementando a lo anterior, es que, por ejemplo, si dice el principio fundamental del universo, Dios, trasciende nuestra comprensión actual. Esto, por un lado, nos puede dar la idea de que nadie tiene la verdad, porque intelectualmente no podemos probar si Dios es uno, es dos, si es dentro de esta religión o de la otra, si es este profeta o es aquel. Hemos visto nosotros en la historia, y todos quizás hemos leído un poco, que grandes almas, grandes personas en la humanidad han hecho grandes obras y en distintas filosofías, en distintas creencias. ¿Acaso unas tenían a Dios y otras no? Bueno, al trascender la capacidad de comprensión actual del ser humano, esa conciencia universal, nos está mostrando que podemos unirnos, los seres humanos, por encima de nuestras creencias. Yo creo que cada ser humano necesita una creencia. Quienes se formaron en una religión necesitan esa religión como apoyo, como base, como esfuerzo, como contención. Y quienes estuvieron en otras filosofías necesitan esas otras porque fueron formados así. Pero más allá de la creencia, más allá del dogma, más allá de la concepción que tenemos de Dios, hay algo incomprensible para mí, incomprensible. Y eso es lo que trasciende la mente humana, no lo podemos explicar. Si uno se pregunta, por ejemplo, ¿Dios es uno o varios? ¿Es monoteísta o es politeísta? ¿Son los monoteístas o los politeístas son los que tienen la razón? ¿Existe la reencarnación o existe el juicio final? ¿Es así o es asá? ¿Quién lo puede demostrar contundentemente? Porque si hubiera una verdad absoluta y comprensible, no necesitaríamos o no existirían tantas formas de creer. Entonces, con este principio, con este postulado, a mí me parece que se presenta ante los seres humanos, ante todos nosotros, la posibilidad de crecer más allá de lo que creemos. Incluso creo de aquellos que no creen en Dios, que no creen que haya un principio creador. Ellos también están incluidos en la humanidad y ellos también están con la necesidad de desenvolverse o de hacer un mundo realmente justo, de paz y de amor. Bueno, un comentario nomás. Hay un ejemplo que me gustaría citar. Nosotros estamos leyendo de nuevo la vida de la Madre Teresa. La Madre Teresa. Y en la parte en que estamos leyendo justamente están los agasajos que de alguna manera le van haciendo. Pero resulta que esos agasajos se lo hacen en todas las religiones. Es decir, en todos los templos de cada una de esas religiones, ella está considerada como alguien que trascendió la religión, trascendió los principios, trascendió los dogmas, trascendió las diferencias y se consagró en vida y alma, ¿no es cierto?, a su misión fundamental, que es estar entre los pobres más pobres del mundo. Creo que es el único ejemplo en la humanidad que ha logrado o que ha conseguido
el reconocimiento de todas las religiones sin diferencias ni distingos. Eso es, me parece, algo extraordinario y fundamental. Es muy lindo este ejemplo que nos brinda Manuel. Sí, es muy, muy interesante porque creo que cuando ellas festejan o conmemoran el 25 aniversario de la fundación, es como dice él, en sinagogas, templos budistas, obviamente cristianos y digamos musulmanes y demás, sí, todos les rinden algún grado de honor, alguna forma de reconocer su tarea. Y digamos, el otro aspecto interesante, el otro lado de la medalla, de la moneda, es que ella es católica romana y digamos funciona dentro de su religión. No es que ella se va de la religión. Entonces, quiere decir que usando los elementos que su religión le brinda para hacer la obra que ella tiene que hacer en el mundo, con todas sus monjas, con toda su orden, con todas las personas que la apoyan, y esas personas que la apoyan también son de distintas religiones. Entonces, por un lado está la trascendencia, la expansión de su conciencia, de su amor hacia todos los seres, y por otro lado está ese núcleo fundamental para ella, ¿no es cierto?, y para todas las personas que comparten una misma creencia o una misma religión, que le sirve de base, de apoyo para poder realizar esa obra. Porque ella dice, si no fuera por Jesús, yo no podría hacer eso. Si yo no viera a Jesús en los pobres, en los leprosos, no podría trabajar para ellos. Me parece apasionante, si se quiere, el tema, porque nos da un poco vuelta a la cabeza. Porque a veces uno dice, bueno, dentro de cierta creencia, a rajatabla, las cosas deben ser de un modo determinado. Para ella, dentro de su círculo, sí, pero para los demás, ella expande su amor a todos los seres. Claro, es como que ella tiene su principio religioso muy, muy firme. Ella ve a Jesús en cada pobre, brindarse a los pobres, estar con ellos, acompañarlos, es como estar al lado de Dios, al lado de Jesús. Ella lo dice más o menos de esa forma. Pero no hace distingos si el chico, el anciano, el enfermo, el leproso, si es musulmán, si es hindú, si es católico, o sea, de cualquier religión. Ella tiene su principio interno muy firme, pero no hay distinción a la gente que tiene que ayudar. Bueno, yo en este caso también quería decir que uno tiene la base, tiene la necesidad, tiene que afirmarse a una religión, pero más allá de eso, puede haber personas que no necesiten quizás asirse a una religión o a una creencia. El hecho puede ser ayudar al ser humano, ayudar al mundo de la forma en que uno puede, porque no todos podemos hacer la obra de la Madre Teresa o de otros grandes seres, sino hacer la obra que tenemos en nuestro círculo, en nuestro entorno, en nuestro medio en el que nos movemos. Sin distingos y sin necesidad de imponer la creencia que uno tiene. Porque a veces es difícil que otra persona cambie su concepción porque uno crea que las cosas son diferentes, ¿no? Bueno, los dejo allí. En realidad, en un principio era muy perseguida porque todos creían, o la mayoría, o algunos por lo menos, de que ella asistía a los pobres más pobres simplemente para convertirle a la religión católica. Y el objetivo de ella nunca fue eso, absolutamente, sino brindarle a la persona, cualquiera sea su creencia y religión, lo que necesitaba. ¿Y por qué lo hicieron? Porque así como lo dijo Félix, lo dijo José, ella veía a Jesús en cada uno de los seres humanos, independientemente de su idiosincrasia, de su origen, de su creencia, de su religión. Entonces, eso la convertía en una fuerza impresionante, a pesar de ser muy chiquitita. Es decir, su tamaño era muy chiquitito, pero su poder y su fuerza para llevar adelante la obra realmente, es decir, era inmensa,
tremendamente grande. Y eso es lo que ella hizo, y las hijas de las misioneras de la caridad lo siguen haciendo, aunque en este momento pasan casi desapercibidas. Quizá también hay que pensar que está relacionado, íntimamente vinculado, el primer postulado con el segundo, que dijimos, Dios trasciende la comprensión actual del ser humano. Y el otro postulado decía que tenemos conciencia y voluntad, como se había dicho, y que con eso tenemos la posibilidad de desenvolvernos. Poniéndolo también otra vez en el ejemplo que ya se ha tomado de la Madre Teresa, ella tiene una concepción muy clara y muy firme de Dios, pero tiene conciencia y voluntad para llevar las cosas y la idea que ella tiene de cómo asistir y la necesidad que tiene de cómo asistir a las almas. Tiene conciencia de lo que quiere y tiene la voluntad de llevarlo a cabo. ¿Y algo más? Sí, es decir, lo que yo quería decir en esta parte es que la conciencia que ella tenía es la que guió prácticamente todos sus pasos. Y en CAF, el principio que a nosotros nos tiene que guiar es justamente el principio del desenvolvimiento, nuestro desenvolvimiento, voluntad para desarrollar y posibilitar nuestro desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque a través de nuestro desenvolvimiento nos acercamos a Dios. Y es posible que llegue un punto en que a través de nuestro desenvolvimiento nos acerquemos un poco a la visión que ella tenía, a encontrar que en los hombres no hay diferencia y que en cada uno de los que nos rodea vemos realmente la imagen de la Divina Madre. Sí, así sigamos siguiendo con lo que decía hace un instante Manuel. Nosotros como seres humanos, todos los seres humanos, necesitamos de los demás, necesitamos de los otros, de las otras personas. Nadie se desenvuelve solo. Entonces esto nos ayuda por un lado a darnos cuenta, a tomar conciencia de que hay un grado de humildad, diríamos, que es obligatorio. Obligatorio porque sin ese mínimo grado de humildad no podemos darnos cuenta que necesitamos todos de todos. El hecho de que alguien pueda colaborar, auxiliar a alguien, acompañarlo de alguna manera espiritualmente o como fuera, no hace que esa persona o que digamos sea mejor o sea distinta. Es otro ser humano que está trabajando por la humanidad. Ese darnos a la humanidad desde nuestro trabajo interior es lo que nos une a todos los seres. Todos quisiéramos un mundo mejor, todos quisiéramos un mundo distinto. Todos podemos señalar cosas que no nos gustan de este mundo y que quisiéramos que se corrijan. El primer paso es poderlo hacer en nosotros. Si no, es pura teoría. Y la pura teoría no nos ayuda mucho. Ya el mundo está lleno de ideas, de palabras, de libros, de ensayos y todo lo demás. Pero si mínimamente lo que mejor entendemos no podemos llevarlo a la práctica, yo no puedo llevarlo a la práctica, es todo teoría. Teoría en el sentido peyorativo, porque la teoría tiene un sentido muy profundo y si se quiere espiritual también. Pero en el sentido de como opuesto a la práctica, como se usa hoy en nuestro lenguaje, nos quedamos entonces con los conceptos y nada más. Por eso creo que es tan importante lo que mencionaba recién Manuel, que no es nuestro desenvolvimiento con un sentido de egoísmo, sino como base para poder hacer algo por otro. Lo que yo no lo tengo, lo que yo no he hecho, no puedo compartirlo con nadie porque no lo tengo. Sí. Además, hay un aspecto que es interesante considerar y que también se da en CAF y se da yo diría en todas las religiones, que son los estados de contemplación. En los estados de contemplación, el hombre se trasciende a sí mismo,
trasciende su propia conciencia y entra en un nivel, ¿no es cierto?, donde el estado vibratorio en el que se encuentra prácticamente se difumina en la totalidad, desaparece como unidad, desaparece como individuo y forma parte del todo. ¿Por qué no podemos pensar que ese todo, de alguna manera, es la expresión de lo divino, aun cuando decimos que lo divino racionalmente trasciende la interpretación humana? Bueno, le dejamos entonces la inquietud para que seguir razonando. Y también una cosita más. Tenemos una entrevista hoy que también avala o complementa o ayuda también a la comprensión de esta multiplicidad de creencias. Así que, bueno, primero escuchamos un poco de música y después los invitamos también a seguir caminando juntos a través de esta interesante entrevista.
Ave María es la composición escuchada y pertenece al compositor Astor Piazzolla, quien nació en Mar del Plata, Argentina, en 1921. Piazzolla no se dedicó en realidad a la música religiosa, y esta pieza, el Ave María, tampoco pertenece en sentido estricto a lo que se podría denominar música religiosa. La versión original de la partitura es para piano y oboe, y le puso el título de Tanti anni prima, y formó parte de la banda sonora que Piazzolla compusiera para la película Enrique IV de 1984, que dirigió Mario Bellocchio, con Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale. Se dice que Piazzolla entregó una versión con letra a la cantante María Ilva Biolcati, y ella misma declara que Piazzolla, antes de morir, le regaló esa pieza y le dijo: cántala cuanto sientas que es el momento. Una composición muy original, muy especial, muy de Piazzolla, Ave María. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medio-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web, www.caf.org, o bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007, o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Como siempre, en esta parte del programa tenemos preparada la entrevista. Y aquí en la pantalla de Zoom tenemos nada menos que a un doctor en filosofía y en teología. Está en España, es nada menos que Francesc Torralba. En Barcelona. En Barcelona, Sí. España, sí, está bien. Barcelona, España. Como para dar un dato nomás somero, ha publicado 115 trabajos, 115 libros. Así que hay una producción muy prolífica. Muy buenos días, doctor Torralba. Tenemos un gran gusto de saludarlo y conocerlo y tenerlo acá en nuestro programa. Pues buenos días y gracias por el tiempo y por la posibilidad de intercambiar ideas. Gracias. Doctor Torralba, ¿cómo es que una persona se interesa por la filosofía? ¿Cómo nació en su juventud, en su niñez quizás? ¿Cómo nació ese interés por volcarse a la filosofía y a la teología? Pues nació de un encuentro. Hay encuentros que nos cambian la vida, que nos transforman, que nos abren rutas nuevas, y yo tuve la gran suerte de encontrarme con un profesor en bachillerato. Yo estudiaba bachillerato científico, iba orientado a la química sobre todo, y tuve la gran suerte de un profesor que me ayudó a pensar y a abrir camino en este mundo del pensamiento filosófico. Me interesó todo lo que trataba, los interrogantes que exponía en el aula, despertó mi curiosidad intelectual, avivó mi sed de conocimiento, mi anhelo de verdad, y descubrí que eso era realmente mi vocación más íntima, más secreta,
más fundamental. Luego descubrí la teología. Yo empecé filosofía, hice la licenciatura y el doctorado, pero paralelamente observé que de todos los temas filosóficos, la cuestión que me interesaba más era la cuestión de Dios. Y me pareció que la manera de abordarlo sistemáticamente era estudiando teología en la Facultad de Teología de Cataluña, donde también hice licenciatura y el doctorado. Por lo tanto, fue la raíz de un encuentro. Si yo no me hubiera encontrado ese profesor, quizás estaría en un laboratorio con una bata blanca, con tubos de ensayo y elaborando fármacos o elaborando otro tipo de productos, ¿no? Pero ese encuentro fue revelador. Claro. Yo creo realmente que para entender el camino de cada uno de nosotros es fundamental identificar estas figuras que en un momento dado nos han abierto ventanas, nos han abierto puertas, nos han abierto perspectivas, y a partir de aquel momento hay un punto de inflexión, Sí. hay un cambio de orientación. Y en mi caso fue pues a los 17 años con este profesor, con quien tengo buena amistad, con quien nos reunimos, le regalo mis libros, y él está, como pueden imaginar, pues en una etapa de la vida que podríamos denominar la ancianidad, después de más de 40 años enseñando en un instituto filosofía. Mire, una pregunta. Yo supongo que en un alma, en una persona, tiene que haber habido inquietudes sobre el sentido de la vida, el sentido de Dios, qué es lo que es Dios, cuando quizás una persona como este profesor abre la puerta y sale toda esa inquietud para volcarse. ¿Usted ve que antes había esa inquietud por el sentido de la vida, buscar la razón de la existencia? Seguro, pero estaba como adormecido. Había un sustrato, como una especie de semilla, ¿no? Pero necesitaba alguien que lo despertara, que lo activara, que lo actualizara, ¿no? A mí me gusta contemplar la educación como un proceso de despertamiento de determinadas potencias que están en nosotros como ocultas, como escondidas, ¿no? Y que necesitamos ese despertador que active ese potencial que está como oculto en nosotros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace un buen educador, ¿no? Indagar en el alma del otro y ayudar a crecer una semilla que está ahí, pero que para que se convierta en árbol necesita tiempo, necesita un jardinero, necesita protección, necesita cuidado, y finalmente sí, se puede convertir en un árbol, y en un árbol muy grande y muy robusto que dé una gran sombra, ¿no? En verano. Pero naturalmente había como unas condiciones preliminares, unas potencias que en mi caso estaban allí adormecidas, y de hecho yo fui el único de toda esa promoción que me incliné por la filosofía, a pesar de las resistencias que obtuve entre mis amigos, ¿no? Afortunadamente mis padres lo acogieron con alegría, me animaron a seguir ese camino, me hicieron ver que no sería fácil convertirlo en profesión, que no sería fácil ganarme la vida y poder alimentar una familia, en este caso de 5 hijos, como es mi caso, pensando y enseñando filosofía, pero me animaron. En otros casos me encontré con resistencias de amigos que consideraban que era malgastar el talento y el tiempo en una sabiduría o en una disciplina que difícilmente se podría articular en el mundo de la empresa, de las organizaciones. Una pregunta, doctor. Cuando surge en usted la inquietud por el sentido de la vida o por Dios, antes de empezar teología, y el concepto que tiene de Dios ahora, ¿qué proceso siguió? ¿Y cuál es la idea que tiene ahora sobre lo trascendente? Es un proceso, gracias por la pregunta, de depuración. Yo creo que lo que nos pasa cuando estudiamos teología es que deconstruimos muchas imágenes pueriles o infantiles o simplificadas de Dios que tenemos en el inconsciente, pero que no pensamos, ¿no? Y cuando uno ahonda en los grandes teólogos como Karl Rahner, teólogos como Urs von Balthasar, teólogos como Congar,
teólogos como Skilevec en el siglo XX u otros grandes teólogos, se da cuenta que esas imágenes, esas construcciones conceptuales son terriblemente simples. Y eso le genera un gran desierto. Se queda sin nada. Es un proceso de anonadamiento o de vaciamiento, de tal modo que todos esos conceptos, ideas, palabras se van rompiendo y te das cuenta que Dios es más que todo eso y que quizá el proceso es un proceso de intemperie, de vértigo y de escucha muy atenta de lo que Dios ha dicho de sí mismo. Para mí la teología es, como dice Urs von Balthasar, interpretación de la palabra que Dios ha emitido de sí mismo. Y se trata de pensar a fondo eso que Dios ha dicho de sí mismo. Cuando dice que Dios es Padre o Hijo o Espíritu, o que Dios es amor, ¿qué estamos diciendo? Y lo que tenemos que pensar es de otro modo, no proyectar nuestros conceptos humanos en una realidad que trasciende cualquier categoría humana. Por lo tanto, es un proceso de intemperie, de desnudamiento, de vértigo y también de perplejidad, porque te vas quedando sin nada en las manos, sin nada de lo que tenías, ¿no? Y yo creo que quien hace este proceso puede empezar a descubrir otro modo de entender a Dios. Una pregunta complementaria de esa. Cuando nosotros hablamos de teología, ¿estamos refiriéndonos exclusivamente a la teología desde el punto de vista cristiano o abarca también las otras religiones? No, por supuesto que abarca otras religiones y otras filosofías. Yo quiero recordar que mucho antes del cristianismo, ya hay una meditación sobre Dios en los presocráticos, en Platón y por supuesto en Aristóteles, ¿no? Es decir, la meditación, la reflexión, la indagación sobre Dios es muy anterior al cristianismo en filosofía. Y por supuesto también en otras grandes tradiciones espirituales, como por ejemplo el hinduismo o el taoísmo, ¿no? Para no hablar del budismo, que hay muchas formas. Hay un budismo que podría definirse como ateo o agnóstico, pero hay un budismo que diviniza la figura de Buda, ¿no? Por lo tanto, lo que uno se da cuenta es que a medida que indaga en esta cuestión, se encuentra con narrativas distintas, aproximaciones distintas, formas de tratar de indagar el misterio desde distintos ángulos. Y eso se requiere por parte del teólogo de una virtud, que es la humildad. El último libro, precisamente publicado por un servidor, tiene este título, que es Humildad. Y la humildad, decía ya Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, la humildad es imprescindible para acercarse a la verdad. Quien quiera andar en la verdad tiene que cultivar la humildad. Y la humildad es la conciencia de las fronteras, de los límites, de las carencias, de, las dificultades que tenemos para ir un poco más allá de lo que tocamos y vemos, ¿no? Y cuando queremos ir más allá, entramos en un terreno muy pantanoso, muy oscuro, muy enigmático, donde tenemos que prestar mucha atención a los maestros espirituales, ¿no? A quienes han tenido experiencias profundas, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Ramón Llull, ¿no? Edith Stein, ¿no? Etty Hillesum, ¿no? Figuras que han tenido experiencias muy profundas y que han tratado de narrarlo en sus cartas, en sus diarios, en sus autobiografías. Y que nosotros, que no hemos tenido esta experiencia, cuanto menos yo no, tratamos de ver qué dicen esos textos. ¿Qué dice el maestro Eckhart? ¿Qué dice Tauler? ¿Qué dice San Juan de la Cruz? ¿Y qué está diciendo cuando dice una imagen, una metáfora? Por lo tanto, tenemos afortunadamente maestros y maestras espirituales que nos ayudan a indagar, nos cogemos en sus manos y nos ayudan a comprender algo más que Dios. Una pregunta.
Relacionando todo esto que usted nos viene diciendo, ¿qué puntos en común ha encontrado usted en las distintas filosofías acerca de Dios, ¿no es cierto? O teologías, ya sean orientales, precristianas o obviamente cristianas, ¿no? Este ejercicio, gracias por la pregunta, es imprescindible, porque por lo general prestamos atención a lo que nos separa. Por lo general, la mirada está puesta en lo que nos separa, nos hace distintos, ¿no? Diferencia. Ustedes rezan a Allah y ustedes rezan a Cristo. Ustedes tienen un Dios personal, ustedes tienen un Dios impersonal. Ustedes son panteístas, nosotros somos dualistas, ¿no? Generalmente caemos en las distinciones y en tratar de precisar lo que me separa de aquel y no lo que me une. Y en cambio, yo creo que la tarea que exige hoy nuestro mundo es precisamente ver los ámbitos de intersección. A mí me gusta hablar de los campos de intersección, aquello que hay en común. No solo en el terreno de Dios, en el terreno de los valores, en el terreno de la liturgia, en el terreno medioambiental, en el terreno de la promoción de la dignidad humana, en el terreno de la defensa de la igualdad y la justicia social, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para ver lo que une. Respecto al tema de Dios, yo me dedico también a enseñar filosofías del Oriente, hace ya más de 20 años, y por lo tanto he tratado de indagar con seriedad en universos muy lejanos al mío. Y lo que observo es que lo común es el reconocimiento de una realidad en mayúscula que nos trasciende, que es eterna, que es inmutable, que es omnipresente, que es fuente de vida, y que esta afirmación es la que relacionamos con Dios, ¿no? Si uno piensa en Brahma, o en el Tao, o en Cristo, o en Allah, se encontrará que, más allá de las legítimas diferencias, hay un reconocimiento de una realidad infinita, absoluta, eterna, fuente de vida y donación absoluta, ¿no? Luego habrá ya todo tipo de precisiones, ¿no? El Dios uno, el Dios trino, el Dios que se encarna, el Dios que se revela, el Dios personal, el Dios impersonal. Pero hay elementos muy comunes, como los hay también en el campo de los valores, y en el campo medioambiental, y en el campo de la justicia y del perdón, y de la reconciliación. Sí. Dentro de ese universo de creencias y esas cosas, también existe el ateísmo. Yo recuerdo también en uno de sus libros que cita a André Comte Sponville, un filósofo francés ateo, y que ha tenido una experiencia mística que para él es muy importante. ¿Cómo entraría el ateísmo en este universo de la teología? A mí me ha interesado muchísimo, desde hace más de 20 años, el diálogo con lo que denominamos los no creyentes. Es un conjunto muy heterogéneo. Es un conjunto muy poliédrico, ¿no? Están los ateos, están los agnósticos, están los indiferentes. Y dentro del denominado ateísmo también hay mucha tipología, ¿no? Hay el ateísmo de revuelta, hay el ateísmo de pasividad, hay el ateísmo con fundamento científico, hay el ateísmo por impotencia porque Dios no ha respondido a mis plegarias y me he cansado de orarle. Hay muchos tipos de ateísmo y me ha interesado mucho este diálogo. De hecho, uno de mis libros es un diálogo, unas cartas cruzadas con un escritor catalán muy conocido aquí en Barcelona, Vicenç Villatoro, que titulamos Con o sin Dios, 40 cartas cruzadas. Un libro grueso, 40 cartas. Y siempre me ha interesado mucho comprender las razones del ateísmo, la visión que hay en el ateísmo de Dios y también lo que nos une. También con los ateos podemos hacer una visión binaria, maniquea y muchas veces simplificada
y caricaturizada, pero podemos tratar de ver los mismos fundamentos que nos unen, los mismos deseos, las mismas expectativas. Lo traté en otro libro, Creyentes y no creyentes en tierra de nadie. Un libro grueso que tuvo un prólogo del cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. Y allí lo trataba de explicar, ¿no? El ateo, más allá de sus razones vitales y de sus experiencias que yo puedo comprender, frente al mal, frente a la crueldad, frente a la enfermedad, frente a la impotencia, en el ateo muchas veces lo que hay es una búsqueda del bien, de la bondad, de la unidad, de la belleza y un sentido muy elevado de la responsabilidad y de la ética. Incluso puede haber una experiencia de naturaleza mística, no solo en André Comte Sponville, ¿no? En este libro citado, ¿no? Sí. El alma del ateísmo. El alma del Que él reivindicaba él reivindicaba una espiritualidad sin que en Dios. francés decía sans Dieu, sans Église et sans dogmatique, Ajá. pero espiritualidad, Sí, sin iglesia, sin Dios y sin dogmática. Ajá. sí. Por lo tanto, hay muchas distintas formas de ateísmo, como hay distintas formas de cristianismo y distintas formas de creyentes. Y hay un ateísmo que se abre al mundo de la espiritualidad, de la profundidad, de los valores nobles y que incluso se abre a la dimensión de la mística, de la experiencia de unión con la naturaleza y con el prójimo. Yo quiero recordar que un autor como Schopenhauer, que se define a sí mismo como ateo, define la compasión como mística práctica. Un autor como Schopenhauer, que es profundamente ateo. Yo lo explico en clase de filosofía contemporánea. Expandió su conciencia y su amor a todos los seres, a través de lo que usted nos dice, ¿no? Sí, en efecto. Lo que pasa es que hay razones biográficas, familiares, históricas, que pueden explicar muy claramente el ateísmo de ciertas personas. Ah, Sí. Ahora imaginen que yo, desde que nazco en una casa, tengo como papá un fundamentalista o tengo como mamá una fanática que constantemente me hace miedo con la idea de Dios y me atemoriza con esa idea y me chantajea con esa idea. No cabe duda de que yo, cuando crezca, querré olvidarme totalmente y borrar de mi mente ese ser, ¿no? Claro. Porque ha sido el motivo de mi sufrimiento, de mi dolor, de mi amputación como ser humano. Sí. Ahora, qué diferente es si usted desde que nace en una casa le dicen que Dios es un ser que ama y, como dice el Papa Francisco, que perdona incondicionalmente y que no se cansa de perdonar. Y que, aunque el mundo te haya escupido, siempre está contigo. Caray, qué diferente. Muy diferente. Qué diferente, ¿no? Oh, Es muy mío. probable que no me convierta en un ateo, sino que quiera vivir a fondo el encuentro con ese ser. así es. Claro. Por lo tanto, las razones biográficas cuentan mucho. Claro. Los que explicamos historia de la filosofía no podemos pasar por alto las biografías. Claro. ¿Qué padre tenía Kafka? ¿Qué padre tenía Nietzsche? ¿Qué padre tenía Sigmund Freud? ¿En qué contextos vivió Marx o Feuerbach? Todo eso nos explica en gran parte por qué pensaba lo que pensaba. Claro. La formación desde la niñez. Ahora, eso trae a colación un tema que para nosotros también es importante y es justamente cómo llevar la espiritualidad en un concepto amplio a la niñez. Y a la Este juventud. tema me ha interesado mucho. Ya saben que una parte de mi bibliografía la dedico a la inteligencia espiritual. Sí. Inteligencia espiritual en los niños. Cómo despertarla, cómo activarla, cómo desarrollar esa potencia espiritual que tiene todo ser humano, también un niño. Y un niño puede hablar y puede cantar y puede bailar, pero también puede meditar y puede orar
y puede admirarse y contemplar la realidad e interrogarse por el sentido de la vida. De hecho, lo hacen los niños espontáneamente. ¿Y por qué se ha muerto? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y qué tipo de mundo es este en el que matan a mujeres, ¿no? Y a niños, ¿no? Si el niño es un filósofo en potencia, se hace preguntas. Lo que pasa es que los adultos no sabemos qué contestar a estas preguntas. O a veces nos incomodan tanto que las censuramos. Así es. Pero el niño es un filósofo en potencia. Entonces, la espiritualidad es una dimensión que está en todo ser humano. Lo que pasa es que puede estar más desarrollada o menos, como pasa con una musculación. El tenista, dado que cada día entrena 6 o 8 horas al tenis, tiene un brazo donde tiene la raqueta en la mano mucho más desarrollado. Pero en cambio, uno puede cultivar su espiritualidad ya siendo niño. Y puede desarrollar la meditación y la oración y la gratitud y el sentido de la vida y la capacidad de tomar distancia. Y además lo hemos observado empíricamente. Eso no son teorías, eso son hechos. Otra cosa es que hay sistemas educativos que excluyen totalmente lo espiritual y convierten al niño en una máquina de calcular. En una máquina de calcular o en una máquina de competencias digitales. Y debe saber calcular y sumar y restar y multiplicar, pero también debe poder preguntarse qué caray hago en este mundo, para qué estoy, ¿no? Así es. ¿Y qué puedo esperar después de la muerte? Pues esas preguntas hay que censurarlas en un niño. ¿Cómo ve usted, doctor Frances, en una visión amplia el mundo de hoy? ¿Hay crecimiento espiritual? ¿Hay esa dedicación para la formación de la niñez, la juventud? ¿O está un poco perdido o desarticulado el asunto? Deberíamos, como siempre pasa en un diagnóstico general, evitar una descripción apocalíptica a partir de la lectura de los periódicos. Si uno se limita solo a leer periódicos, a leer lo que circula en las redes, telediarios, informativos, realmente puede llegar a la conclusión que el mundo está perdido y que estamos muy cerca del perverso final y que no hay marcha atrás. Es decir, el apocalíptico, hoy abunda mucho el intelectual apocalíptico, tiene razones de peso y tiene argumentos. Sí, observa lo que pasa en el mundo a través de los medios de comunicación de masas, tanto los clásicos como los más contemporáneos. Lo que pasa es que los movimientos del espíritu son muy discretos, ocultos y no hacen ruido. Momentos donde el mundo estaba a punto de desaparecer, ha habido muchos. Mire, le pongo un ejemplo, el final del Imperio Romano. Roma cae el 476 después de Cristo. El clima era de final del mundo. Roma era la ciudad eterna, Civitas eterna, no podía caer, ¿no? San Agustín vive ese momento, siglo V. Y en su entorno hay un clima de final del mundo. El mundo se acaba. También pasó en el año 1000, el famoso milenarismo, ¿no? Es decir, momentos de crisis, apocalipsis, final, desencanto, desánimo. Hemos vivido muchos. Pero la humanidad ha persistido. Siguen habiendo mujeres que tienen niños. Siguen habiendo profesores que enseñan. Siguen habiendo enfermeras que cuidan. Siguen habiendo médicos que curan. Siguen habiendo sacerdotes que acompañan almas desesperadas. Eso no sale en los periódicos. Eso no aparece en las redes. Son los invisibles, los discretos. Hoy en Barcelona han empezado a enseñar miles de profesores y de maestros. Mañana no estarán en ningún titular, pero han salido al aula a explicar.
a transmitir valores. ¿Qué saldrá en el titular? Que han asesinado a una mujer de violencia de género. Una cada semana en España, de media. Ya sé que en algunos países es mucho más. Eso no reconforta, pero una a la semana de media. Por lo tanto, si nos fijamos en lo que observamos por los más media, tenemos un diagnóstico apocalíptico. Pero si observamos lo que pasa en muchos entornos que no tienen foco, hospitales, ONGs, universidades, escuelas, nos damos cuenta que el mundo tiene posibilidades y que no está al final, sino que luchan en el mundo las fuerzas destructivas y las fuerzas constructivas, y eso siempre ha sido así. Quien deshace y quien hace. Pero yo para nada caería en la fácil prosa apocalíptica. Y que siguen existiendo personas que se brindan a los demás en forma anónima, y bueno, yo creo que esos son los que abundan y hacen que el mundo siga girando, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? El voluntario, el que ayuda, el que discretamente construye una familia, el que ayuda a un anciano, el que ayuda a un enfermo, el que le acompaña a morir dignamente, todo ese ejército de voluntarios anónimos no se conoce. No se conocen. No sé. Y eso existe. Y está. Y por eso estamos Y aquí. existen los barrios, y existen los vecindarios, y existen las organizaciones, y existe en su país y en mi país, ¿no? Un ejército enorme de bienhechores invisibles, ¿no? Así es. Bueno, eso es realmente la culminación. Yo diría que ya estamos terminando, pero la culminación de esta entrevista me parece realmente como Un broche de oro. un broche de oro, sí, abierta, explosiva, en el sentido de que abre las Positivo. mentes y el corazón. Yo estoy orgulloso realmente, doctor Torralba, de haber conversado con usted, de haber aprendido siempre un poquito más de toda esa filosofía y la teología, y tener un mundo quizás, un nuevo horizonte que se abre ante nosotros. Sí, Siempre que una caminamos. visión más amplia que en la que vivimos nosotros habitualmente. Usted realmente nos ha expandido, verdaderamente. Gracias a ustedes, porque yo creo que este es el gran reto que tenemos, pasar de una conciencia provinciana, local, a una conciencia global. Global. Así Global. es. Pensar en clave global, no solo en clave grupal o regional o provinciana, ¿no? Y sentirnos más ciudadanos del mundo o navegantes de la misma embarcación. Y eso la tecnología ahora nos lo permite. Así es. Piensen Sí. en esta entrevista, ¿no? Sí, Ustedes están muy lejos de mí sí, y en otro horario. Nos Sí. une en este caso una lengua muy común, Claro. aunque mi lengua materna es el catalán, pero nos une una lengua muy común. Y la Así es. tecnología permite construir conciencia colectiva, ¿no? Así es. Permite con la tecnología hacer realidades que no podían hacer ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, ¿no? Y además absoluto. muy económicamente, ¿no? Así Por lo es. tanto, tenemos la gran ocasión de que la tecnología nos ayude a hacer un mundo mucho más fraterno, Así es. a crear esta conciencia global, generando encuentros de esta naturaleza u otros entre personas de creencias, tradiciones espirituales y filosóficas muy distintas. Así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Frances Torralba. Nos está escuchando desde Barcelona, España, y nos ha enseñado muchísimo. Y por supuesto, si alguna vez nos podemos contactar en forma presencial, sería también una gran alegría darle un abrazo. Muy bien, Gracias. pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. L'Amèlia està malalta, la filla del rei. Set metges l'avisaven
Hemos escuchado una música popular catalana, un romance catalán, cantada por una joven cantante llamada Alanna. Es uno de los romances catalanes más conocidos y es el Testamento de Amelia. Es de autor desconocido. Fue compuesta posiblemente en el siglo XI. Este romance se dedica a la tercera hija del conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, y se trata de una canción donde se relata la historia de una princesa que se está muriendo por haber sido envenenada por su propia madre. En la letra, la princesa, a punto de morir, deja testamento, conocedora de la aventura de su esposo con su propia madre, y que la lleva a un desenlace fatal. Por eso la canción tiene un tono trágico, tono triste y, muy profundo también. El Testamento de Amelia, romance popular catalán. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos, preguntas y también colaboración en distintas áreas en forma silenciosa y desinteresada, como Sandra, Claudia y Eduardo. Agradecemos a todos los que nos van acompañando: Daniel de Corrientes, Omar de San Rafael, Rodolfo y Viviana de Buenos Aires, Hilda de San Luis, Ricardo y Viviana de Buenos Aires, Florencia y Cristina de Villa Mercedes, Miriam de Buenos Aires, Ángel de Mendoza, y al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. En realidad no podemos nombrar a todos aquellos que nos hacen llegar sus consejos y su aliento en distintas formas. Nuestro especial agradecimiento también a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Nosotros vamos a hablar ahora de un personaje que de alguna manera ya hemos mencionado el domingo anterior.
Pero lo que pasa es que es un personaje muy especial, con una actividad y un rol en el mundo y en la sociedad que es incomparable con otro. Estamos hablando de la Madre Teresa, que es, digamos, la que creó la orden de las Hermanas de la Caridad, de las Misioneras de la Caridad. Ella, por muchos años, estuvo siendo, desde niña, de alguna manera, se sentía subyugada por lo que hacían los hermanos, ¿cómo? Los misioneros. Los misioneros. Y se sentía atraída por esa vida. Entonces, cuando pudo, yo no me acuerdo la fecha, ella ingresa como en un convento donde manejaban un colegio, y ella durante 20 años se dedicó a la docencia, dictaba geografía e historia. Pero luego sucede lo que ella llama un llamado dentro del llamado. Y ese llamado era que había sentido como si Dios le hubiera dicho que ella dedicara su vida a los pobres más pobres del mundo. Sí, bueno, es Madre Teresa el tema. Yo quería hacer una aclaración. Hemos hecho varias veces comentarios acerca de la Madre Teresa en otros programas, en otros meses también, como también en este mismo programa hemos hecho algunos comentarios al comienzo. Sí, hay una cosa también que es algo increíble, que nunca uno puede explicarse. ¿Por qué una persona de golpe decide dedicar toda su vida a otra cosa, que no sea lo que tradicionalmente hace la sociedad? Ella, por ejemplo, cuando tiene 18 años, ya había tenido una resolución antes, una convicción de que su vida iba a ser religiosa, y a los 18 años abandona su casa para siempre y no vuelve a ver a su madre nunca más. Ni a su hermana tampoco. Ni a su hermana tampoco. Creo que por cuestiones políticas unas, y otras porque, bueno, ella se va a Irlanda, a un convento en Loreto, y después de allí pasa a Calcuta, a la India. Y es muy difícil que desde allí también haga sus viajes para hacer visitas familiares. Más aún cuando su obra le demanda casi todo el tiempo. Por razones políticas, la madre y la hermana de ella no pueden salir del país. De Albania. Claro, porque sí. Es una tiranía. Entonces no le daban, no pueden salir. No pueden, claro. Sí. Bueno, el comentario que estoy haciendo es más que nada porque en el fondo del corazón, de la mente, de la conciencia de una persona, decide que su misión más importante es atender a los demás y no hacer su vida personal, no estar creciendo, quizás compartiendo con su familia, los afectos con su familia, con sus familiares y todo, sino que se dedica a una obra. Tiene que ser, imagino yo, un llamado o una convicción, no sé si llamado, quizás le podemos llamar así también, pero una convicción muy fuerte, muy fuerte, para que dedique toda su vida y con tanta voluntad y con tanta entrega a la atención de los pobres o de los necesitados. Sí, como se destacó recién, ella a los 7 años tiene esa convicción interior de que se va a dedicar a la vida religiosa. Y a los 18 se va a un convento. O sea, es muy jovencita. Y nada ocurre, digamos, me parece a mí, de golpe, en el sentido de que, bueno, nosotros diríamos estaba predestinada para esta tarea. Ya traía en sí, nació con esa inclinación, con esa luz, con esa búsqueda interior. Pero estando 20 años, siendo ya dedicada toda su vida a Dios, enseñando en un colegio, hay toda una trayectoria. Es decir, 20 años no son 2 o 3 días. Durante 20 años, en 20 años, pasan muchas cosas en una vida. Desde problemas de relaciones, tentaciones, afirmaciones de la vocación, tantas cosas, en cualquier persona pasan muchas cosas en 20 años. Y de todos los matices. Y de todos los matices. Quiere decir que ella ya cuando tiene ese segundo llamado, ese llamado dentro del llamado,
ya es una persona que está muy arraigada, firmemente arraigada en su vocación. Lo que hace es pegar un giro, diríamos, no sé si de 180 grados, porque quizás sea demasiado. Ella ya estaba consagrada a Dios, pero sí, digamos que dentro de ese estado, ¿no es cierto?, de ofrenda, de dación a Dios, busca una cosa mucho más estricta, mucho físicamente, humanamente, más mucho exigente. más duro, más exigente, porque cuando ella arranca no tiene a nadie, no tiene una compañera o varias compañeras o alguien que le dé aliento, no tiene una casa, no tiene dónde ir. Obviamente tiene el apoyo de la institución, ella no se va así nomás. Tramitar el permiso para poder hacer lo que ella hizo llevó mucho tiempo, mucho asesoramiento, mucha orientación espiritual, hasta que al final le dijeron, sí, parece que usted está en condiciones, démosle para adelante. Pero si yo hubiera sufrido un revés en ese momento, hubiera sido muy duro, no solo únicamente para la institución o la orden a la que ella pertenecía, sino para ella humanamente hablando. Largar algo y volverse atrás, y no lo hizo. Cuando ella se retira del convento para cumplir con esa misión, en realidad sale con cinco, no sé si decir rupia o monedas en el bolsillo. Era 5 todo, rupias. 5 rupias, era todo lo que tenía. Y con eso llega a Calcuta. Lo primero que hace es comenzar a recorrer las calles. Y lo primero que encuentra, es una mujer tirada en el piso, en el medio de la calle, que estaba siendo comida por las hormigas y las ratas. Entonces, como ella recién empezaba, la lleva a un hospicio. Y en el hospicio no lo quieren recibir. En esas condiciones no recibían a los pacientes. Entonces decía, yo no me muevo de acá hasta que la reciban. Y así fue, la recibieron. Pero a partir de ahí, ella fue a hablar con el ministro encargado de la salud y le dijo que por favor necesitaba un lugar donde pueda ella recoger a las personas necesitadas y moribundas. Y él, dentro de todo, le ofrece un templo que estaba... No es un templo, en realidad era un local que estaba junto al templo de Cali, donde los peregrinos que iban a hacer ofrendas a la diosa podían descansar, pero que estaba vacío hacía mucho tiempo. Y se encarga, a partir de ese momento, de consagrar ese lugar para dedicarlo a los enfermos y a los que ella recolectaba. Hacemos una pequeña pausa y después seguimos comentando, caminando juntos a través de esta apasionante vida espiritual. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya.
escuchado la canción Aleluya en una versión en español que no es literalmente el texto, la transcripción del texto original en inglés. La compuso el músico Leonard Cohen para su álbum editado en 1984 que llevaba el nombre de Songs of Love and Hate, canciones de amor y odio. Inicialmente esta canción no fue una de las canciones más populares del artista, pero con el tiempo se convirtió en un auténtico himno. Llegó a ser una canción muy considerada por muchos músicos y se hicieron muchas versiones, entre ellas artistas como Jeff Buckley y John Cale, entre muchos otros. Leonard Cohen nació en Montreal, Quebec, en 1934. Falleció en 2016. Como músico, desarrolló una carrera con una continua exploración de temas en la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales, todos los aspectos de la vida cotidiana. Hemos visto entonces como un himno a la esperanza la canción Aleluya de Leonard Cohen. Continuamos con la vida de la Madre Teresa, que ya estábamos comentando. Ella sufrió muchas enfermedades y aún en esas condiciones y con el cuerpo maltrecho, que prácticamente estaba disminuido a la mitad de lo que era, podríamos decir, su altura habitual, siguió adelante con la obra porque las hermanas pidieron que no fuera reemplazada hasta que ya no pudo más y fallece por un ataque al corazón. Ahora bien, en Argentina en este momento existen 11 monjas dedicadas a esa misión. Y ya existen, no me acuerdo cuántas casas también dedicadas a los pobres. Bueno, sí, no sé si serán 11, deben ser un poquito más, me parece. Bueno, eso según la fecha que yo lo consulté. Sí, bueno, sí, acá también hay que ver que en algunas publicaciones, en algunos videos, siempre hay algunas personas que tienen una visión crítica y hay que considerar que también dentro de todo hay un ser humano, hay realmente un ser humano detrás de toda esa obra. Y eso es lo que lo hace grande también, porque si fuera uno superhumano o fuera de lo común, bueno, uno puede justificar las cosas porque es algo extranatural. No, acá no. Es humana. Y algunas críticas que se le hacen fue porque se dice que fue muy estricta en cuanto a la admisión de lo que es el divorcio o el aborto o las reformas en la iglesia. Entonces, ella decía que no había nada que reformar, había que trabajar, había que hacer las cosas como están y listo. Una cosa es hablar acerca del dolor y otra cosa distinta es estarlo padeciendo. Yo quisiera destacar una pequeña de las tantísimas anécdotas que tiene la Madre Teresa y que es cuando ella va a recibir el premio Nobel, que ella sabe que ella es consciente y lo dice, que ella no merece ni ese ni ningún otro premio de todos los que recibió, que fueron muchísimos, pero sí que le importaba, le interesaba ese aporte que le daba el premio para poder seguir con su obra, alimentando a la gente que tenía hambre, curando, ayudando, colaborando con la humanidad doliente. Y en uno de los momentos de esta ceremonia, ella hace que todos los que están presentes reciten, entonen la oración de San Francisco. Y teniendo en cuenta que no eran todos católicos, había luteranos, había de distintas creencias, y según nos dice el artículo, gente que se había olvidado lo que era rezar. Entonces, uno de los padres jesuitas que la acompaña durante su vida, en toda esta gran trayectoria, dice, solamente ella podía hacer una cosa así. Había una cosa de la que se le acusaba en un principio, por lo menos, de que ella trataba de convertir al cristianismo a todos los que fueran de cualquier otra religión. Y nunca fue así, jamás fue esa su idea, porque
Cuando un moribundo estaba en su estado terminal, ella le daba, digamos, lo que él necesitaba según su creencia. El Corán para quien correspondiera, las aguas del Ganges para quien correspondiera, o la extremaunción para quien correspondiera. Es decir, que cada uno podía morir, digamos, en su fe. La rama masculina, que también fue creada en 1963, y los hermanos misioneros de la caridad prácticamente tenían la misma función que tenían las compañeras y trabajaban prácticamente como en equipo. Y realmente, pudieron incursionar en áreas donde para las mujeres era un poco más difícil y ampliaron la obra de esa manera. En 1968, la Madre Teresa había inaugurado y establecido en Roma, o sea, en Tanzania, en Australia, en Asia, en África, en Europa y en Estados Unidos. Y en el momento de su fallecimiento, la orden operaba con 110 misiones en 123 países, incluido tareas en hospicios y hogares para personas con SIDA, lepra, tuberculosis, comedores populares, programas de asesoramiento para niños familia, orfanatos y escuelas. Su obra era descomunal. Sí, la obra realmente es enorme, todo lo que se puede hacer así exteriormente. Y esas personas y esas organizaciones son imprescindibles y hacen una cosa extraordinaria, realmente extraordinaria. Por otro lado, yo quisiera también presentar otro punto. Esas obras extraordinarias no solucionan todos los males del mundo. No es con comida que se puede solucionar el hambre del mundo, solamente dándoles comidas. No, hay que dar trabajo, hay que dar educación, hay que dar formación, hay que dar salud. Y todo eso es un crecimiento de la conciencia. Y ese crecimiento de la conciencia, esa obra que no es exterior, sino quizás interior, es la que podemos hacer cada uno en nuestro corazón. Bueno, hemos llegado ya al fin porque hay mucho más para contar siempre, pero hay un límite siempre en el tiempo. Los invitábamos nuevamente a que caminemos juntos, sigamos caminando juntos, no solamente los domingos, todos los días, pero escúchenos el próximo domingo, a partir de las 9 horas, estaremos aquí en Radio Flash para acompañarlos. Muchas gracias.